Agradezco a la honorable Corte esta invitación que me ha hecho a participar en esta muy importante audiencia y a hacerlo de esta manera de larga distancia, digamos, desde Bruselas. Más que hablar de el tema de la demanda misma, que podríamos llamar la coherencia normativa entre la ley 1448 y los posteriores actos legislativos 01 y 02 de 2017, yo quisiera hablar de la ley 1448 en el contexto de la coherencia de la política pública de paz de Colombia y explicar desde mi propia perspectiva cómo en su momento comisionado de paz y negociador en La Habana, explicar la relación de complementariedad que existe entre la ley de víctimas y el acuerdo de paz. Pero antes de comenzar, quiero llamar la atención sobre algo que tal vez es evidente, pero hay que mencionarlo, y es el enorme reto que significa para Colombia manejar lo que podríamos llamar una transición fragmentada en el tiempo. Un fin del conflicto que comienza con la desmovilización de las organizaciones de autodefensa, de los grupos paramilitares, que termina en el año 2006, y solamente 10 años más tarde, siguiente paso, se da el desarme de la que fue por mucho la más grande organización en armas y la que realmente tenía el proyecto de la toma del poder, que fueron las FARC. Y en eso no nos confundamos. Existe todavía el ELN, sin duda. Existen hoy otras formas graves de violencia. Pero el conflicto que conocimos, el conflicto por la toma del poder, que dejó cientos de miles de muertos, que dejó millones de desplazados en Colombia, ese conflicto terminó con el acuerdo de paz. Pero esa transición fragmentada representa un reto muy grande del punto de vista de la atención de las víctimas. Y lo que Colombia ha hecho, como ustedes saben mejor que nadie, porque mucho de lo que se ha logrado sobre la base de sentencias, de jurisprudencias, de la Corte Constitucional. Mucho de lo que se ha logrado construyendo un edificio capa por capa, comenzando con la Ley de Justicia y Paz, terminando recientemente con todas las leyes y la correspondiente jurisprudencia que salió alrededor del acuerdo. Pero en medio de esto tenemos una pieza clave, que es la ley 1448, la ley de víctimas. Yo creo que esto que Colombia ha logrado hasta el día de hoy es un logro enorme. Creo que todos debemos felicitarnos, debemos estar orgullosos de esto. Yo no creo que en ninguna otra parte se le haya prestado tanta atención a las víctimas, a los derechos de las víctimas, como ha ocurrido en los últimos 10, 15 años en Colombia. Pero todavía tenemos evidentemente retos enormes. La ley de víctimas, la 1448, en su momento fue una ley muy audaz, porque tenía como objetivo, como dice su primer artículo, responderle a las víctimas en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación con garantías de no repetición, sin tener aún un fin de la confrontación armada, un fin del conflicto. Pero gracias a la fuerza del movimiento de víctimas, gracias también al liderazgo en su momento del presidente Santos y del Congreso de la República, se sacó adelante esta ley, que establece, como sabemos, un programa de reparación muy ambicioso, por mucho el más grande del mundo. La gente en Colombia no sabe eso. Tenemos el programa de reparación
más grande de la historia, así lo han dicho todos los estudios, un estudio muy importante del 2014 de la Universidad de Harvard. Y también se estableció el programa, como sabemos, de restitución. Sin embargo, el objetivo de garantizar también, de satisfacer los derechos a la verdad y a la justicia, solo se podía lograr adecuadamente una vez se diera el fin de la confrontación, una vez quienes participaron en ella acudieran a un proceso de justicia transicional, como está ocurriendo afortunadamente el día de hoy. Lo que quiero señalar, en lo que quisiera insistir, es que desde el inicio la ley 1448 fue pensada como una primera base para este proceso transicional de cierre del conflicto. Muchos de ustedes recordarán la gran discusión que hubo en el año 2011 alrededor de la expresión víctimas con ocasión del conflicto armado. Y menciono eso porque cuando introdujimos esa frase en el proyecto de ley, y digo introdujimos porque mi oficina y yo mismo participamos en la discusión, lo hicimos pensando no solamente en asegurar que existiera un criterio lógico que señalara cuál es el universo de víctimas que debe ser atendido, sino también y sobre todo que existiera una justificación adecuada, justamente el cierre del conflicto armado, y que se sentara una base para preparar lo que posiblemente seguiría más adelante. Me voy a permitir leer brevemente un memorando que le escribí justamente en esa época, en mayo del 2011, al presidente de la República, con el título Razones para incluir la frase con ocasión del fin del conflicto armado en el artículo 3 de la Ley de Víctimas, para mostrar cómo desde ese momento ya había la visión de la Ley 1448 como una base para el proceso transicional que se daría si tuviera éxito una negociación con las FARC. Y en ese memo escribimos: la necesidad de recurrir a medidas transicionales en lugar de recurrir a la justicia ordinaria encuentra su justificación en el esfuerzo por superar los efectos de la violencia masiva de las últimas décadas, cerrar el ciclo y consolidar la paz. Parte esencial de ese esfuerzo es el reconocimiento de las víctimas de esa violencia mediante la restitución de sus derechos con unas medidas de excepción. Y la descripción más adecuada de esa situación que se pretende superar para poder cerrar el ciclo y pasar la página es conflicto armado. Con eso quiero señalar nuevamente que desde sus orígenes la ley estuvo pensada como una parte integral de esta política de paz, de esta política de cierre del conflicto armado en Colombia. Ahora bien, lo que podemos llamar la complementariedad, o mejor aún, la interdependencia de la Ley 1448 y el acuerdo de paz se da en diferentes niveles. Voy a mencionar 4, comenzando desde lo más concreto hacia lo más general. El primero y el más evidente es que el acuerdo mismo se refiere a la política de reparación integral y acuerdan el punto número 5137 que esa política de reparación se debe fortalecer con un proceso participativo en el marco del fin del conflicto. Pero uno fortalece evidentemente lo que ya existe, y se estaba refiriendo precisamente al programa que ya existe de reparación producto de la Ley 1448 y al proceso participativo que ya en su momento el Ministerio del Interior sacó adelante para hacer una revisión con las víctimas. Entiendo que más de 3.000 participaron de lo que deberían ser las eventuales reformas en ese contexto de transición a la ley. Y lo mismo habría que decir de el programa de restitución de tierras. El acuerdo habla
de la necesidad de fortalecer la política de restitución y de garantizar su coherencia con los diferentes programas que están ya en el acuerdo, pero nuevamente se trata de un programa de restitución que ya estaba en marcha, que ya existe y que, entre otras cosas, era la instrucción que teníamos del presidente: no vamos a acordar con las FARC cosas que ya existen y que además fueron en su momento un logro del movimiento de víctimas y del gobierno del presidente Santos, sacar esto adelante en el año 2011. Si se le quitara este elemento de la ley de víctimas y estos programas, pues evidentemente todo este andamiaje quedaría cojo. Un segundo nivel de complementariedad son las medidas de reparación que están en el acuerdo, que pretenden ampliar el ámbito de la reparación en un contexto de fin del conflicto. Y por eso se acordaron medidas pensadas para ese momento histórico. Medidas como, por ejemplo, primero, los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, como se comenzaron a hacer en Bojayá, incluso antes del fin de la negociación en diciembre del 2015, se hicieron varios más. La unidad de víctimas quedó con esa responsabilidad. Ojalá se hicieran muchísimos más. Y las acciones concretas de reparación. Medidas como, por ejemplo, los planes de reparación colectiva con enfoque territorial. ¿Cuál era la idea ahí? Era promover que la reparación tuviera un enfoque más colectivo, más territorial, para que no solamente beneficiara a más personas. Tenemos el problema tan típico de los conflictos armados, y es que hay muchas personas en los territorios que no son víctimas directas y que no se benefician de los programas de reparación, el problema de las zonas grises, todo lo que ustedes saben mejor que yo, y eso lo estábamos tratando de tratar con este enfoque territorial, alentando a que se hicieran programas colectivos con ese enfoque. Ya existían en la unidad de víctimas, ya se estaban haciendo planes de reparación colectiva, pero queríamos incitar a que se hicieran más y que se hicieran con este enfoque territorial. Igualmente, los procesos de retorno colectivo ya existían, ya se habían hecho en Colombia con éxito en algunas partes, en el oriente antioqueño, por ejemplo, algunos retornos, pero precisamente lo que debe ocurrir al final de un conflicto, al final de una guerra, es que quienes fueron desplazados retornen a sus lugares de origen. Y eso es lo que buscamos con estas medidas. Yo sí debo decir que me sorprende a veces cómo la problemática del desplazamiento y los desplazados parecen a veces haber desaparecido de la agenda pública. Ya no oye uno a la gente hablar de desplazados cuando seguimos siendo el segundo país del mundo con el mayor número de desplazados después de Siria. Realmente sigue siendo una situación absolutamente escandalosa. Es cierto que no en todas partes del territorio sería posible hoy hacer estos retornos por razones de seguridad, pero hay muchas regiones donde sí es posible, y yo sí quisiera llamar la atención sobre esta problemática y alentar a que se pongan en marcha esos procesos de retorno colectivo que están en el acuerdo final. Y igualmente, también están en el acuerdo las medidas para alentar a que quienes tuvieron que salir al exilio regresen a Colombia, quienes quieran hacerlo, por supuesto, porque con el retorno todo esto depende de la voluntad de las personas. Pero aquí también, como medida de reparación, se acordaron una serie de medidas que, hasta donde tengo entendido, al día de hoy poco se han puesto en marcha. Y por último están las medidas de rehabilitación psicosocial, nuevamente un buen ejemplo de algo que ya se estaba haciendo, derivado de la ley 1448, pero que en el marco del fin del conflicto era necesario fortalecer de manera exponencial, porque este componente psicosocial es no solamente una de las medidas clásicas de la reparación, de una reparación integral como pretendía hacerlo la ley 1448, sino es una necesidad humana. En Colombia a veces se nos olvida que somos un país
traumatizado por la violencia y sobre todo las mismas víctimas. El estimativo que tiene la Procuraduría General es de 3,5 millones de víctimas que pueden requerir atención psicosocial. De manera que esta es otra medida que está en el acuerdo y que debería complementar lo que está en la ley. Un tercer nivel de complementariedad es ya, evidentemente, el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, que permite finalmente llevar a la realidad el objetivo original de la ley 1448 de reparación integral con todos estos componentes. No es necesario que yo me extienda acá sobre el valor reparatorio que tiene la verdad, por ejemplo, o la justicia. Mencionaré solamente que cuando acordamos crear la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, lo hicimos pensando también en la reparación, pensando que para una familia la manera de reparar el dolor infinito de no saber qué pasó con un ser querido es justamente darle respuesta de alguna forma, encontrándole o por lo menos mostrando que él estaba agotado todos los esfuerzos posibles para encontrarla, y ese es el objetivo de la unidad de búsqueda. Es un objetivo en el fondo también de reparación, de manera que todos los mecanismos conocidos, la JEP, la Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda, todos estos mecanismos, todas esas instituciones tienen también por objetivo contribuir a la reparación y complementar lo que ya está en la ley de víctimas. Y por último, y termino con esto, último nivel, están todas las demás medidas que contiene el acuerdo, no ya solamente en el capítulo de víctimas y de justicia, que también pueden tener un carácter de reparación. Recordemos que la visión del acuerdo fue siempre una visión territorial, un enfoque territorial. Hay que pensar los diferentes componentes del acuerdo como unos piñones que, obrando conjuntamente, mueven la aguja del reloj de la paz. Esa es la visión que está en el acuerdo, y por eso muchas medidas que en principio no parecería que son de reparación tienen un carácter reparatorio. La más importante, a mi juicio, son los programas de desarrollo con enfoque territorial, los llamados PDETs, que son escogidos. Los 170 municipios que se escogieron para desarrollarlos fueron escogidos con, entre otros criterios, el criterio de en qué municipios había el mayor número de víctimas, y se entienden también no solamente como una manera de promover el desarrollo, de estabilizar las regiones, sino de reconocer el daño, de reconocer el dolor que han sufrido todos los colombianos que viven en esas regiones. De manera que, francamente, a mí no se me ocurre una mejor manera de reparación hoy que promover los PDETs, que están andando afortunadamente. Más de 200.000 personas han participado en su construcción, pero que al día de hoy no tienen los recursos adecuados. Los estimativos que salen del Congreso es que algo así como el 6% de lo que es necesario ha sido asignado, y esto hay que tenerlo en mente también a la hora de ver cómo se armoniza el acuerdo con la ley 1448. Lo mismo podríamos decir de las circunscripciones especiales que, como todos sabemos, no pasaron por el Congreso, pero que tenían también un objetivo de reparación política y reconocimiento de las regiones que sufrieron el conflicto. Concluyo entonces diciendo, primero, que es evidentemente indispensable que se prorrogue la ley 1448. Siempre partimos de la base que la ley seguiría vigente mientras se implementaban los otros componentes del acuerdo, pero también que hay que buscar la manera de armonizar mejor esta visión, este enfoque que tiene el acuerdo de la reparación y de la respuesta a los derechos de las víctimas en general, con lo que ya se venía haciendo de atrás con la ley 1448. No quiero dejar pasar esta oportunidad para decir que
Todos sabemos que hay dificultades en el proceso. Todos los procesos de paz están llenos de problemas, están llenos de dificultades, pero no hay que desfallecer. Mientras sigamos trabajando, mientras mantengamos la fe, este proceso de paz va a salir adelante. Muchas gracias, honorables magistrados.